Mayor, ¿qué son los 12 apóstoles? A ver, en los años 93 y 94 en Yarumal existía una banda delincuencial que para esa época se llamaba, era Bloque del Norte Lechero, que era un grupo de hombres alzados en armas ilegalmente para combatir toda forma de delincuencia, expendedores de drogas, ladronzuelos, secuestradores y especialmente la guerrilla. Por la cantidad de muertos que se estaban presentando en esa época, para los años 93 y 94, la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de una investigación que realizó la Fiscalía de Derechos Humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos, empezaron a indagar sobre la serie de homicidios que se venían presentando en esa ciudad. A raíz de que en dicha investigación se vio involucrado el cura párroco de la ciudad de Yarumal, el padre Palacios, fue a raíz de ese o a partir de ese momento que los medios de comunicación empezaron a darle el nombre de los 12 apóstoles, pero con anterioridad no se conocía ese grupo paramilitar o grupos de autodefensa o grupo armado ilegal como los 12 apóstoles. Fue a raíz de la presencia del padre Palacios en esa investigación que se empezó a denominar los 12 apóstoles. Mayor, ¿quiénes son los 12 apóstoles uno por uno? A ver, a ciencia cierta y lo que yo tengo conocimiento, lo que puedo dar fe, no es que hayan sido 12 personas o hayan existido 12 sicarios o 12 integrantes, no. El nombre de 12 apóstoles los empezó a recibir el grupo paramilitar, por lo que le comenté, la presencia del padre Palacio. Solamente eso, no es que hayan habido 12, nunca pues yo tuve conocimiento de que fueran o 12 sicarios o 12 comerciantes o 12 hacendados, no, ni nombres de esos, no. Bueno, ¿quiénes eran, Mayor, los jefes? Uno por uno, si usted me puede decir. A ver, como yo denuncié en el año 2010 ante el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, y mis denuncias lo que quería darle a entender a la Fiscalía General de la Nación es que en su época, en los años 93 y 94, adelantaron en conjunto una investigación disciplinaria y una penal, pero nunca llegaron al traste con los verdaderos responsables. ¿Por qué? Porque en esa época, en el año 94, se investigaron una serie de comerciantes que le brindaban apoyo a la Policía Nacional. Eran unos comerciantes que eran dueños de almacenes, de papelerías, de pronto de droguería, y entre ellos recogían una cuota mensual que eran de 5.000 pesos. Entre esos, obvio que habían uno o dos comerciantes, entre ellos me acuerdo de Miro Pérez, que sí tenía que ver realmente con el grupo. Entonces, ¿qué le di yo a entender a la Fiscalía en el 2010? Que cuando ellos hicieron sus investigaciones en el año 94 se equivocaron, porque investigaron a las personas que no eran. Esos comerciantes que estuvieron involucrados en esa primera investigación estuvieron privados de la libertad alrededor de un año, y la Fiscalía posteriormente las dejó libres porque no había suficiente prueba o material probatorio para llegar a establecer de que ellos eran los responsables. Cuando yo en el 2010 le doy luces a la Fiscalía, le doy a entender de que es que esos comerciantes que estuvieron privados de la libertad, el dinero que ellos recogían, el poco dinero, era para colaborarle a la Policía Nacional. En esa época yo era comandante, era para de pronto elementos de aseo, elementos de oficina, y esos dineros se utilizaban era para eso, pero que la Fiscalía en realidad no había llegado al fondo de los hechos o de establecer quién eran los responsables, porque se equivocó, que los responsables verdaderamente de la conformación de ese grupo y el líder, el jefe de ese grupo era Santiago Uribe Vélez, que él no daba cara en Yarumal, era uno de los jefes que agrupaba varios, en esa época eran hacendados y gente empresaria en la parte rural, y ese sí era el verdadero grupo, que reunían dinero para tener su grupo urbano y su grupo rural con el propósito de atacar a la guerrilla y atacar cualquier forma de delincuencia que afectara los intereses de los hacendados y de algunos comerciantes del pueblo de Yarumal.
Entonces, el jefe en esa época era Santiago Uribe Vélez, él era el que comandaba, era el jefe del que comandaba la parte rural y el que comandaba la parte urbana. La parte rural era alias Rodrigo, que era un señor mono, él, pecoso, de ojos claros, que comandaba la parte rural, y el que comandaba la parte urbana era un muchacho acuerpado, él, bajito, que le decían pelo de chonta. Eran los dos jefes al mando de Santiago Uribe Vélez, que era el que los coordinaba desde la hacienda La Carolina, para hacer cometer sus hechos delictivos en contra de toda organización criminal en la parte urbana y en la parte rural. ¿Álvaro Uribe Vélez tenía alguna dirección en esto, alguna participación, alguna jefatura? En la época que yo estuve, no tuve conocimiento, solamente por lo que nos mencionaba Santiago Uribe Vélez, de que su hermano tenía conocimiento. En esa época él aspiraba a la gobernación de Antioquia. Él lo que nos decía era que si su hermano llegaba a quedar gobernador, las cosas iban a mejorar y que él iba a tener un apoyo pues incondicional siendo su hermano gobernador de Antioquia. Ahora, ¿usted en Yarumal cuál era su cargo? A ver, yo llegué a principios del año 1994 y llegué como comandante del distrito. En esa época era el distrito número 7, con sede en Yarumal, que le correspondían a su alrededor varios municipios, entre ellos Campamento, Angostura, Briceño y Puerto Valdivia. Y el casco urbano, que era Yarumal, y era la base donde yo operaba. ¿Y en qué forma se involucró usted en los 12 apóstoles? ¿Cómo ingresó usted a los 12 apóstoles? A ver, no es que yo haya pertenecido al grupo, que fue lo que yo hice mención cuando hice la denuncia, que cuando yo llego a Yarumal me encuentro con ese monstruo que es el hecho de que existía y grupos que le colaboraban a la Policía Nacional y al Ejército a combatir las formas de delincuencia, y es cuando el capitán que me entrega a mí el puesto me hace saber que hay un grupo que le colabora a la Policía Nacional. Es el capitán Pedro Manuel Benavides el que me hace esta advertencia. Él me entrega el distrito a mí, yo escasamente duro 3 meses como comandante, a raíz de que en los primeros días de abril del año 94 se destapan o empiezan las investigaciones ya en contra de este grupo y yo salgo. Entonces es el capitán Benavides el que me da a mí a conocer la existencia de ese grupo. Incluso en los días previos a entregarme el distrito, él me lleva a la hacienda La Carolina y me relaciona con Santiago Uribe Vélez, donde Santiago Uribe Vélez me hace recomendación de que así no le colabore en el actuar del grupo paramilitar. Ellos tenían mandos, los comandantes tanto del ejército a nivel departamental y de los comandantes de policía a nivel departamental, el apoyo para que ese grupo actuara. O sea que si con la ayuda mía o sin la ayuda de ese grupo iba a actuar, y como puede corroborarse a raíz de lo que pasó cuando yo salí de Yarumal, este grupo siguió delinquiendo. Era una camisa de fuerza el hecho de que la persona que estuviera allí tenía que prestarles colaboración. Primero eran personas prestantes, eran personas relacionadas en el ámbito político a altas esferas. Yo era en esa época teniente de la policía recién ascendido. Santiago Uribe Vélez también me hace la advertencia de que si no colaboro, él hablaría pues con las personas del alto mando y me harían trasladar o de pronto sacar de la institución. Cabe recalcar de que después de que yo salí hubo un teniente que llegó ahí a Yarumal y empezó a investigar los 12 apóstoles y resultó muerto, que fue el teniente Méndez. Un teniente. ¿Es el mismo teniente de la columna de Daniel Coronel? Correcto, es ese teniente que llegó, Víctor Méndez, que le dijo a su papá, tengo entendido de que... Víctor Hugo Méndez. Víctor Hugo Méndez, sí señor. Investigó a los 12 apóstoles y en extrañas circunstancias fue asesinado. En esas épocas era común que en todos los municipios y en todo el país, y para nadie es un secreto de que
la fuerza pública actuaba en coordinación con los grupos paramilitares de esa época, porque había un fin común, el cual era combatir la subversión. ¿Cuánta gente armada tenían los 12 apóstoles? ¿Qué tipo de armamento poseían? A ver, yo en mis denuncias que hice ante la Fiscalía General de la Nación, yo manifesté que en el casco urbano habían de alrededor de 8 o 9 personas, 7 a 9 personas, que eran el grupo urbano que trabajaba al mando de alias Pelochonta y eran los encargados de cometer los homicidios a personas que tenían que ver con expendio de narcotráfico, de alucinógenos, ladronzuelos, secuestradores, extorsionadores y miembros activos de las FARO LLN. Este era el grupo que actuaba en el casco urbano. En el casco rural desconozco cuánta cantidad de hombres podrían tener, podrían ser entre 50 a 100 hombres, de pronto más. Pero sí en la hacienda La Carolina, una vez que estuve allá, sí vi alrededor de unos 15 hombres, tenían fusiles R-15, AK-47, algunos escopetas y fusiles FAL y armas cortas. ¿Cuánta gente que usted sepa mataron los 12 apóstoles? A ver, yo, como lo mencioné, duré escasos 3 meses, pues que me vi inmerso en esta tortura que he llevado a través de estos 22 años de suplicio. Por escasos 3 meses que estuve allá, tuve conocimiento que el grupo paramilitar comandado por Santiago Uribe Vélez asesinó alrededor de 7 u 8 personas en los 3 meses. ¿Que a usted le consta? Que a mí me conste, sí señor. ¿Y hay otras veces, en la época que estuvo el coronel Benavides, que fue en el año 93, sí fueron alrededor de unas 40 personas durante el año 93. Incluso hay un caso muy sonado que fue el de un muchacho de apellido Varela que fue asesinado dentro de la hacienda La Carolina, y eso ya está documentado en algunas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, que ellos lo hicieron pasar como si fuera una persona que fuera a atracar la hacienda La Carolina, pero eso es mentira, fue una persona que tenía vínculos con la subversión o con delincuencia común y lo llevaron a La Carolina y allá fue ajusticiado, y es el caso donde el coronel Benavides lo amarra al bumper delantero del Toyota que tenía asignado el comando del distrito en esa época, y lo pasea por todo Yarumal con un letrero que dice, incluso por la misma casa donde vivían los familiares de la persona Varela, de este muchacho Varela, con un letrero que decía muerto por extorsionista o por delincuente, algo así. Ese es el caso más sonado de la época que estuvo el coronel Benavides, capitán en esa época. Ya que es distinto a Víctor Hugo Méndez. Correcto, es que el teniente Víctor Hugo Méndez fue un teniente que fue unos días a recibir el distrito, escasos días fue a recibir el comando del distrito, y por el hecho de él pertenecer a la SUBSIGIN de Antioquia y que estaba realizando investigaciones o tratando de esclarecer quiénes eran los integrantes del grupo Los 12 Apóstoles, supuestamente por estos hechos fue que fue asesinado. ¿Usted me podría hacer la lista de los policías que participaron en la actividad de los 12 apóstoles? Que usted sepa, pues. A ver, en la época que estaba el coronel Benavides, pues, el coronel Benavides, obvio, y puedo hablar de la época que yo estuve. La época que yo estuve estaba el personal de la SUBSIGIN, que era un agente de apellido Arroyave, de nombre Norbey, el cabo Rodríguez, que era el jefe de la SIGIN para esa época. Había un agente que se llama Alexander Amaya Vargas, que les colaboraba al grupo paramilitar. Estaba también un agente de apellido Guevara. Esos son los que yo me acuerdo por el momento. Había otro de la SUBSIGIN también, sí, que era apellido Alexander de Jesús Amaya. ¿Qué me puede decir? A mí me han dicho que era el peor sicario que tenía los 12 apóstoles. Correcto, esta persona incluso él es capturado por un doble homicidio que lo comete tiempo después de yo haber salido de Yarumal, lo que corrobora de que este grupo paramilitar siguió actuando después de que yo salí. Alrededor de 4 o 5 meses después de que yo salgo de Yarumal,
él es capturado de momentos de que asesina a 2 personas. Él pagó su condena por este doble homicidio, pero la Fiscalía General de la Nación nunca lo halló con vínculos con los 12 apóstoles. Él lo que sí fue una persona que declaró en los años 1996, porque a raíz de este doble homicidio que él estaba purgando una pena, quiso colaborar con la Fiscalía General de la Nación y accedió a dar 2 testimonios, y es cuando por primera vez la persona que nombra a Santiago Uribe Vélez es este señor Alexander Amaya Vargas. Él dice: yo quiero colaborar con la justicia, y ahí es cuando él empieza a hablar de Santiago Uribe Vélez, en el proceso que se llevó en esa época sobre los 12 apóstoles. ¿Dónde está? Él ahorita está recluido en la cárcel La Picota, está por los mismos hechos por los cuales me están sindicando a mí en estos momentos. Sobre Alexander Amaya Vargas, es la primera persona que denuncia los 12 apóstoles, porque él pues está pagando una condena por un doble homicidio. Él le dice a la Fiscalía: yo quiero colaborar, yo sé de la existencia del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y ahí es cuando empieza a hablar de Santiago Uribe Vélez. Es la primera persona que menciona a Santiago Uribe Vélez como jefe del grupo paramilitar. Él dice que en la hacienda La Carolina se reúne Rodrigo, alias Rodrigo, y se le reúne alias Pelochonta, que eran los jefes tanto rural y urbanos que comandaba Santiago Uribe Vélez. Este señor Amaya es el primero que dice que Santiago Uribe Vélez, cada vez que los grupos que él tenía, tanto rurales o urbanos, iban a cometer algún hecho en contra de algún grupo armado, de guerrilla, o algún extorsionista o algún delincuente, Santiago era el que desde la finca, con un radio de comunicaciones, coordinaba cualquier operativo que este grupo paramilitar hiciera. Es la persona también, este señor Amaya, que dice que Santiago Uribe Vélez permanecía en la hacienda La Carolina con una subametralladora Ingram. Él es el que menciona a Santiago Uribe Vélez. Él dice que estuvo en una reunión donde me dieron un dinero para pintar unos vehículos de la Policía Nacional. Entonces es este señor Alexander Amaya el que inicialmente destapa todo lo que fue el actuar del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en cabeza de Santiago Uribe Vélez. Hay un soldado llamado Osvaldo de Jesús Giraldo, a quien le pusieron una cita en la Carolina y lo asesinaron. ¿Qué sabe de él? No, señor, de ese hecho sí no tengo conocimiento. Del soldado, no, señor. En la época que yo estuve no sucedió pues de ese hecho que me menciona. ¿Usted sabe de la banda paramilitar de los R? No, señor, tampoco tengo conocimiento de esa banda de... ¿Y la oyó nombrar alguna vez? En estos días he tenido conocimiento, pero por la medida de aseguramiento que le dieron a Santiago Uribe Vélez, que mencionan ahí un grupo donde ellos se hacían llamar los R15, y que R15 era Santiago Uribe Vélez, pero con anterioridad yo no tenía conocimiento a esos hechos. Ya, ahora, usted estuvo realmente poco tiempo en Yarumal, pero usted era una amistad muy fuerte con los Uribe Vélez. A ver, lo que pasa es que cuando empieza la investigación de los 12 apóstoles, que es en el año 94, a nosotros nunca nos vinculan. También nos vincula cuando Alexander Amaya Vargas dice que quiere colaborar con la justicia por el doble homicidio que le hice mención. Él habla de Santiago Uribe Vélez y empieza a hablar de la relación que teníamos tanto el coronel Benavides, los miembros de la Subsigin y Juan Carlos Meneses con el actuar del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. La relación se fortalece más con Santiago Uribe Vélez porque a raíz de estas investigaciones nosotros accedemos a él para que él nos ayudara, y fue ahí cuando la investigación empezó a tomar otro rumbo, y ahí fue donde ellos ayudaron a que esa investigación sea archivada. Lo que estoy hablando de que fuimos a buscarlo en varias ocasiones, lo referencia el coronel Benavides en un audio que yo le entregué a la Fiscalía, donde asevera de que es cierto de que nosotros estuvimos buscando a Santiago Uribe Vélez para que nos ayudara para que esa investigación no culminara en contra de nosotros, y como sucedió efectivamente de que eso fue archivado.
Ya, o sea que él actuó para que eso se archivara. Correcto, eso quedó también documentado en la fiscalía, fue lo que yo di a conocer, de que ellos, como las cosas se estaban complicando un poco hacia el lado mío, él fue el que me dio un abogado, Santiago Uribe Vélez fue el que me puso un abogado que tenía muy buenos nexos con la fiscal en esa época delegada ante el DAS, para que el proceso saliera a favor mío, y así fue que sucedió. Ahora, usted tuvo una serie de visitas a la casa de Nariño siendo ya Uribe presidente, y usted se ha dicho que le ofreció unos contratos. ¿Cómo fueron esas visitas y qué contratos fueron los que le ofreció y si usted los recibió? A ver, eso se trataba de unos contratos de obra que fueron por intermedio de un amigo en común con Álvaro Uribe Vélez, de que se le hizo saber la necesidad que yo tenía, pues, económica, de que yo le recordaba de que yo era la persona que había estado en el problema con Santiago Uribe Vélez, con los 12 apóstoles, y que por favor me colaborara con unos contratos. Fue así como llegó la razón de que no había ningún problema, de que él me colaboraba con unos contratos. Fue así que yo elaboré alrededor de unos 12 contratos, algunos por 590 millones de pesos, otros por 400, en total sumaban casi 5.000 millones de pesos, contratos que yo radiqué por instrucciones de Álvaro Uribe Vélez en el Ministerio del Transporte. Tengo los soportes de los contratos, tengo los registros de las entradas al Ministerio del Transporte, que fueron alrededor de 20, y la relación era... ¿Los contratos para qué eran? Era para el arreglo, pavimentación y mejoramiento de vías terciarias en el Valle del Cauca. Y el contacto directo por el cual me envía Álvaro Uribe Vélez es con el doctor Ari Zabaleta, en esa época director de Invías. ¿Y los contratos se ejecutaron o la plata simplemente se la echaron al bolsillo? A ver, esos proyectos los elaboré. Esos proyectos los elaboré en coordinación con unos ingenieros, un ingeniero civil y un ingeniero de sistemas. Fueron unos contratos que fueron radicados en Invías. Estos contratos conllevan una serie de estudios, una serie de trabajo que hay que invertir cierta cantidad de dinero para elaborarlos. Yo elaboré los proyectos, que me demoré siempre una cantidad de tiempo y unos gastos también considerables de viajes a Bogotá, viajes a los municipios, los estudios que se hicieron, el trabajo de los ingenieros, y esos proyectos fueron radicados en Invías. Cuando, en vista de que esos contratos no salían, pues yo, preocupado, le mandaba a decir al doctor Daniel García Arizabaleta que qué pasaba con esos contratos, que si iban a salir, que si no iban a salir. Entonces ya hubo como una pequeña discusión, y fue ahí cuando empezaron las amenazas en mi contra. Se fue en el año 2008, y por las cuales me tocó salir del país porque me enteré de que me estaban buscando para asesinarme, y que la orden venía desde la Casa de Nariño. Por eso fue que decido salir del país. ¿Los contratos de qué manera influyeron en su amistad con Santiago Uribe? ¿Se mejoró la amistad con el mismo Uribe, no? Pues los contratos yo le hice ver de que era por la cantidad de dinero que yo había gastado también en los procesos. Yo fui suspendido de la policía, tuve unos gastos cuando porque yo estuve retirado un tiempo de la institución por la investigación de los 12 apóstoles. En el año 2000-2001 estuve retirado, y me volvió a llegar medida de aseguramiento para el año 2001 nuevamente. Entonces, que para suplir todas esas necesidades de gastos que tuve con la defensa, tanto disciplinaria como penal, con la misma institución, para resarcir esos gastos. Y él, cuando yo le mandé a pedir los contratos, no hubo ningún inconveniente por parte de él. Él me mandó a decir que con mucho gusto, que él me los daba, que él accedía, incluso me da la persona indicada y que por dónde debo presentar esos proyectos. Ahora, hay una persona de apellido Alfázar. ¿Quién es esa persona con la que usted se reunía, que era como un intermediario con Uribe? Sí, correcto. Este señor Alfázar
era ¿Cómo es el un... nombre completo de Alfázar? No recuerdo el nombre. Él era el delegado para los municipios y por ese lado también me manda a decir, pues con el amigo en común, con Álvaro Uribe Vélez, que vaya y me reúna. ¿Puede decir quién era ese amigo en común? Es un amigo entre Álvaro Uribe y mi persona. ¿Usted no lo quiere ir? Él, por el momento no, eso está en investigación, eso lo lleva ya la Fiscalía General de la Nación. Esa persona me dice que me acerque con el alcalde en ese momento de Buga, me reúna con él es asesor presidencial para los municipios, el doctor Alfázar, que ahí hay unos proyectos también que me van a dejar unos recursos y esos proyectos es de seguridad, vigilancia y seguridad para los municipios en lo relacionado con cámaras, de videocámaras para la vigilancia de los municipios. Y por ahí nos iba a salir un contrato de alrededor de 500 millones de pesos. Ese contrato tengo entendido que sí salió después de que yo me fui del país y ese lo ejecutó el alcalde, en esa época alcalde de Buga. ¿Y cuál era la importancia de Alfázar en todo esto finalmente? Era... Uribe le decía... exacto, él ya tenía instrucciones para que nos atendiera y para que no accediera a dejarnos ese contrato, pues por la relación mía con Álvaro. Y tenía yo que llegar solamente donde Alfázar, y ahí está el registro que en la casa de Nariño de que yo entré y que fui atendido por Alfázar, y nosotros el tema que tratamos fue sobre la vigilancia y seguridad y la instalación de unas cámaras y que ese contrato iba a ser pues asignado a mi nombre por instrucciones de Álvaro Uribe Vélez. Usted estuvo de visita, no sé si una o varias veces, en la oficina de Mario Uribe y Santiago Uribe en Medellín. ¿Dónde queda esa oficina? ¿Para qué iba usted a esa oficina? Sí, señor, yo le mencioné anteriormente que fue en compañía del coronel Benavides, capitán en esa época. Me recuerdo de una, pero yo sé que estuve varias veces ahí, incluso cuando me asigna al abogado, también estuve, la oficina de él quedaba en un piso alto, no recuerdo eso fue para los años 96, 97, estoy hablando de Santiago Uribe Vélez. Era el edificio del café, incluso la oficina del abogado que él me asignó es contigua a la oficina de Santiago Uribe Vélez, que era el doctor Luis Bernardo Ruiz Jaramillo, que fue la persona que inicialmente defendió incluso al padre Palacios y a los primeros comerciantes que investigaron por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Pero usted visitaba también a Mario Uribe, ¿o era lo mismo cuando visitaba a Mario Uribe? No, señor, no, con Mario Uribe no, nunca tuve ninguna relación con Mario Uribe, la única relación fue con Santiago Uribe Vélez. ¿En qué momento se dañó la relación suya con Santiago Uribe Vélez? A ver, yo pienso que desde el momento que lo denuncié, porque las cosas venían tan bien, cuando los contratos ellos accedieron a entregármelos sin ningún problema. Yo me voy del país y ya cuando lo denuncio ante el Premio Nobel en Argentina, ante Adolfo Pérez Esquivel y ante algunos notables juristas de nivel internacional, yo pienso que ahí yo soy la piedra en el zapato para Santiago Uribe Vélez y pienso de que desde ese momento paso a ser enemigo de él. ¿Cuál era el papel del cura Gonzalo Palacios en Los 12 Apóstoles? A ver, él tenía mucha relación con Álvaro Vázquez, que tenía un restaurante ahí en Yarumal, y Álvaro Vázquez era como el socio en esa época de Santiago Uribe Vélez. Lo que hacía el padre Palacios era transmitirle, como el padre iba por las veredas, sabía qué personas eran las que tenían vínculos con la guerrilla, y él lo que hacía era transmitirle a Álvaro Vázquez la información también que le daban los fieles en el momento que iban a misa o hablaban con él, y la información que él recogía de las veredas, transmitírsela a Álvaro Vázquez a su vez a Santiago Uribe Vélez, y ahí armaban sus operativos para aniquilar a las personas que tuvieran que ver con grupos armados ilegales en esa época, FARO, ELN. ¿Usted sabe algo de la masacre de la familia López?
No, señor, tengo entendido que fue una masacre en campamento antes Sí. de yo llegar. Sí. No, de eso sí no tengo conocimiento. Que el cura en el confesionario recogía información y la pasaba. Pues eso era lo que sucedía en el año 94, en los escasos 3 meses que yo estuve de comandante, y eso también quedó documentado ante la fiscalía de que esa era la colaboración que hacía el padre ¿Usted Palacios. volvió a hablar con ese padre? ¿Usted sabe dónde está? ¿Usted tiene amistad con él? No, señor, tengo entendido de que él es párroco en una iglesia en Medellín, pero no, yo nunca más he vuelto a tener contactos con él. Sí, para lo del cura Palacios sería bueno que me hiciera de nuevo la descripción de cómo colaboraba él. A ver, la colaboración que había con el padre Palacios con el grupo paramilitar era que él tenía acceso en visitas a todas las personas o a los campesinos en las veredas y recogía esta información de qué personas tenían vínculos con la guerrilla en esa época. Y él era muy amigo del señor Álvaro Vázquez, que tenía un restaurante. Este restaurante estaba ubicado en esa época al frente del Palacio Municipal. Ahí era donde se reunía con Álvaro Vázquez. Él le transmitía la información de qué personas tenían vínculos con grupos de guerrilla, y Álvaro Vázquez era socio de Santiago Uribe Vélez, incluso tenían sus fincas ganaderas al lado y lado, y ahí era cuando ellos entonces empezaban a aniquilar a estas personas por información también que le llegaba del padre Palacios. ¿Qué es la finca La Carolina? ¿De qué extensión es? ¿De quién es? ¿Qué sucedía ahí? ¿Qué actividades? A ver, la extensión yo la desconozco, yo sí estuve allá, no la recorrí toda, pero sí me consta de que para la época que yo fui comandante había una pista de entrenamiento como las que hay en los cuarteles del ejército o en las escuelas de formación de la policía, que son pistas para entrenamiento de hombres, donde hay una serie de obstáculos y donde físicamente se entrenan a las personas para el combate. Incluso Santiago Uribe Vélez me enseñó también una pequeña plaza de toros que él tenía en esa hacienda La Carolina. Sé que para esa época habían toros de lidia, él criaba toros de lidia en esa época, y me enseñó la pista de entrenamiento para sus hombres, que él decía que eran el grupo paramilitar que él comandaba. ¿Y Santiago Uribe Vélez tenía formación militar? ¿Él combatía también o simplemente mandaba a asesinar a la gente? A ver, no, en la época que yo lo conocí, él no combatía, él solamente desde la hacienda La Carolina dirigía sus grupos tanto rurales como urbanos, y él coordinaba con los comerciantes, algunos comerciantes de Yarumal y los hacendados de la jurisdicción para recoger fondos y mantener este grupo tanto urbano como rural. Él lo que hacía, lo he dicho yo, él era el jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Incluso hubo una época que también llegaron unos señores de apellido Botero, él me los presentó, él me dijo: mire, estos señores, ellos vienen a cultivar papa, son de La Ceja, Antioquia, ellos lo que necesitan es el territorio limpio de guerrilla, que no los van a secuestrar, que no los van a extorsionar, y poner esta tierra próspera, y quieren venir a invertir acá. Entonces eran unos señores de apellido Botero y que también se unían a la causa en ese momento, pues, de aportar dinero para sostener el grupo que él comandaba. ¿Todavía existen los 12 apóstoles? No sabría decirle, y lo que sí es que por muchos años, después de yo haber salido de Yarumal, sé que siguieron actuando, pues porque la fiscalía no llegó a dar en el punto de los verdaderos responsables del grupo paramilitar. O sea, el por qué sigue el grupo actuando si supuestamente ya habían capturado a algunos, es la pregunta que se deberían hacer. Y hay algo muy insólito, es que las personas que la gente conocía, o sea, que el común de la gente de Yarumal conocían como integrantes de ese grupo paramilitar, de ese grupo sicarial en ese momento, todos fueron asesinados. O sea, todos los que la gente podía dar fe de que eran
del grupo paramilitar fueron asesinados, como alias Pelochonta, unos muchachos de apellido Múnera, el relojero, todos los que la gente identificaban como ese grupo en Yarumal fueron asesinados, fueron exterminados. Y todo era por el temor de que de pronto fueran a decir de que Santiago Uribe Vélez era el jefe. ¿Por qué? Porque eran personas reconocidas de que hacían parte del grupo. Y por eso ese grupo quedó en el anonimato en esa época y estuvieron en la cárcel personas que no tuvieron nada que ver con el grupo. Por eso es que ese grupo sigue actuando muchos años después de yo haber salido de allá. ¿Usted era comandante de una estación o específicamente cuál era su rol ahí? A ver, yo llego a principios, en los primeros días de enero de 1994, con el grado de teniente de la Policía Nacional a recibir el distrito número 7 con base en Yarumal, a recibirle al capitán Pedro Manuel Benavides Rivera en esa época. Iba como comandante del distrito, le correspondían una jurisdicción extensa, varias estaciones, 5 o 6 estaciones, y la base mía de operaciones era en Yarumal, y a la vez pues era comandante de las otras 5 o 6 estaciones de policía. ¿Cuáles fueron las instrucciones que usted recibió cuando llegó a Yarumal de parte de sus superiores con respecto al grupo paramilitar de los 12 apóstoles? A ver, cuando yo llego, la instrucción que me da el capitán Pedro Manuel Benavides, que es el comandante que me entrega a mí el distrito, él me da a conocer la existencia de un grupo armado en armas, en esa época no se conocía como los 12 apóstoles, liderado por Santiago Uribe Vélez y algunos hacendados que entre ellos recogían algún dinero para financiar un grupo armado encargado de combatir a toda clase de delincuencia, tanto urbana como rural, FARC, ELN y en el pueblo algunos expendedores de alucinógenos, ladronzuelos o extorsionistas. Él me hace mención de que estas personas tienen el apoyo tanto del comandante del departamento como del comandante de la brigada del departamento, del ejército también, y que es algo, pues en esa época se manejaba, era tan fuerte el enfrentamiento o esa intención de combatir la guerrilla de que se generaron vínculos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, era el común. Él lo que me manifestaba era que no me metiera en problemas, que más bien les colaborara, que mire que si no lo hacía ellos de todas maneras iban a actuar y que de pronto me vería yo metido en un problema porque iban a tomar represalias contra mi vida o contra mi familia. Es ahí cuando él me hace mención de este grupo. E incluso él me lleva a la Hacienda La Carolina y me presenta con Santiago Uribe Vélez y ya con Santiago él me dice que es verdad, que el actuar de ese grupo es con el objeto de colaborarle a la Policía Nacional para combatir toda forma de delincuencia en ese sector o en esa región que ellos que tenían presencia. ¿La colaboración que dio la policía en algún momento fue financiera o solamente en, digamos, quedarse callados y ser permisivos en cuanto a los hechos delictivos de ese grupo? A ver, eso quedó documentado en las denuncias que yo hice, de que sí había una parte de dinero que recibíamos nosotros por ser comandantes de la policía. En esa época era alrededor de 1.200.000, 1.500.000 pesos que daba Santiago Uribe Vélez al comandante del distrito, y la función del comandante en esa época era permitir que este grupo paramilitar actuara pues, sin tener ningún contratiempo con las autoridades, ejército o policía en esa época. Es decir, que la banda criminal de Santiago Uribe contó abiertamente con el apoyo de la policía y del ejército. Es correcto, y eso para nadie es un secreto, que las fuerzas militares, tanto policía, ejército, sin el apoyo de ellos o de estas fuerzas del Estado, hubiera sido imposible que los grupos paramilitares hubieran podido actuar. Siempre era con la complacencia, porque se perseguía un fin común que era combatir a la subversión y a todo brote
delincuencia que existiera en las regiones. ¿Cómo operaba el grupo cuando iba a cometer un asesinato? Es decir, ¿les informaba a la policía, vamos a cometer tal asesinato, o la policía también sugería nombres de posibles víctimas? A ver, sí hubo una lista de que esta incluso ya está muy bien documentada tanto en las autoridades, la fiscalía, como los juzgados que están llevando los diferentes casos, la denuncia en la cual había una lista, y esta lista era manejada por Santiago Uribe Vélez, que había unas personas que pertenecían a grupos de guerrilla o delincuentes comunes, y de las cuales iban a ser asesinadas. La forma de actuar era que Santiago Uribe Vélez le daba la orden, tanto si el homicidio o la masacre iba a ser en zona rural, le transmitía si iba a ser en la zona rural a Rodrigo, y si iba a ser en la parte urbana a alias Pelo de Chonta. El actuar de la policía era retardar de pronto la atención o acudir al sitio para evitar alguna captura de las personas de las cuales tenía al mando Santiago Uribe Vélez. Ese era el trabajo que se hacía. Sí había de pronto personas que la Subsigim recomendaba a Santiago Uribe Vélez o a estos jefes urbanos y rurales para que fueran incluidos en la lista que llevaba Santiago Uribe de personas que iban a ser asesinadas. ¿Usted por qué está recluido aquí? A ver, yo en el 2010 hice estas denuncias, yo era testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación, era testigo protegido, y de un momento a otro pasé a ser sindicado de los mismos hechos de los cuales yo estaba siendo denunciado, que estaba denunciando en ese momento. Estoy aquí privado de la libertad por el homicidio del conductor de un vehículo escalera que se llamaba Camilo Barrientos Durán, y yo lo que menciono en mis denuncias es que el que dio la orden para matar o asesinar a Camilo Barrientos fue Santiago Uribe Vélez. Yo desconozco pues por qué después vienen a atribuirme en ese homicidio a mí, cuando yo denuncié que el que había sido era Santiago Uribe Vélez. Pues ya se presenta este señor Alexander Amaya, del cual yo denuncio de que es integrante del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y es la persona que dice cuando se entrega en el 2013, porque también yo digo de que es una persona que trabajaba para el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y esta persona dice que se entrega en el 2013 y dice, 2013, y dice que Santiago Uribe Vélez no fue el que ordenó la muerte de Camilo Barrientos, sino el que la ordené fui yo. Entonces voltea todo en contra mía, pero ya la Fiscalía General de la Nación, en su medida de aseguramiento, pues ya establece la responsabilidad y le da credibilidad a los testimonios míos y no a los del señor Alexander Amaya. Pero aquí me encuentro privado de la libertad, pues respondiendo ante el homicidio de una persona de la cual no tengo nada que ver. Yo leí en noticias de prensa que en algún momento usted dijo que su participación en ese homicidio fue bajo amenazas de muerte. ¿Qué tiene que decir ante eso? A ver, yo, como se lo he dicho a la Fiscalía, la colaboración en ese homicidio no fue, como lo dice Alexander Amaya, de que presté mi arma de dotación para asesinar a Camilo Barrientos y que fui el que trajo los sicarios para asesinar a Camilo Barrientos. Eso es totalmente falso. Lo que yo siempre he dicho es que el que ordenó la muerte con integrantes del grupo Los 12 Apóstoles fue Santiago Uribe Vélez, y las amenazas pues es lo mismo que vengo diciendo, de que si yo me hubiera resistido a prestarle colaboración al grupo paramilitar para que hubiera cometido estos delitos, de pronto no estuviera ayudando a estas declaraciones o nunca se hubiera destapado esto, porque también hubiera sido víctima me hubieran asesinado. Luego de la captura de Santiago Uribe, como usted y Alexander han sido como los únicos, según entiendo, que han sido capaces de señalarlo a él, ¿usted ha recibido amenazas, intimidaciones o algún constreñimiento para que no siga en el proceso a hablar en contra de él? No, hasta el momento no he recibido ninguna amenaza.
sí la ha recibido mi familia, mis hijos han tenido por estos días seguimientos permanentes por parte de personas en motocicletas y en vehículos, en camionetas de alta gama con vidrios oscuros, en los seguimientos a la universidad y a las diferentes actividades que realizan mis hijos. Yo la verdad no he recibido amenazas, pero son latentes. Ahora más que capturaron a Santiago Uribe Vélez, pues se acrecentan, aunque yo no llegue a tener conocimiento, yo sé que están latentes, de que están ahí. Si en el momento que yo me entregué hubo unas amenazas que las denunció el coronel del ejército Robinson González del Río, donde él manifestaba que estaban ofreciendo una fuerte suma de dinero por asesinarme, y el año pasado que recibí un atentado aquí en este centro carcelario, que me lanzaron un ladrillo y por poco me lo pegan en la cabeza. Esos son los dos hechos que yo he sabido, ¿no? Pues es difícil ahorita saber, porque cualquier persona le puede agregar un veneno a una comida, sería el único temor, ¿no? Pero aquí hay, en el centro de reclusión donde me encuentro, yo mismo me proporciono las medidas de seguridad en cuanto al consumo de alimentos y verifico pues que de qué manos vienen y todo, para que no me vaya a suceder nada. Se dicen que de los 12 testigos, 7 han sido asesinados. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Es lo que yo he mencionado siempre, de que las personas que eran sicarios en Yarumal para la época que yo fui comandante y que sabían de que el jefe del grupo era Santiago Uribe Vélez, o sea, que las personas de Yarumal, el común de la gente, los conociera, que pertenecieran al grupo, todos ellos fueron asesinados. O sea, que quedó en esa época quedó Santiago Uribe Vélez sin nadie quien lo pudiera denunciar, porque si las personas que conocían a los que integraban el grupo, todas las personas fueron asesinadas, no había una relación que pudieran determinar que el jefe del grupo era Santiago Uribe Vélez. ¿Y esas personas que asesinaron eran sicarios? Eran sicarios del mismo grupo paramilitar, entre ellos alias Pelo Echonta, alias El Relojero, los hermanos Múnera, muchacho de apellido Pemberti, todos los que hacían parte de la red urbana fueron asesinados por el mismo grupo paramilitar de los 12 apóstoles. Usted ha dicho en esta entrevista que el expresidente Uribe no ha tenido nada que ver con este grupo. A ver, en la época que yo estuve de comandante, lo único que me consta es lo que me decía Santiago Uribe Vélez, de que su hermano tenía conocimiento, pero que él haya ido allá, que yo lo haya visto, o que haya visto de que haya tenido una relación. A mí lo único que me consta es los 3 meses que estuve allá. Y lo puedo decir de que Álvaro Uribe Vélez en esa época nunca estuvo allá en la Hacienda La Carolina. El contacto siempre era con Santiago Uribe Vélez. Pero la finca también era de su propiedad. Tengo entendido que sí, pero nunca tuvo relación directa conmigo, y que yo haya sabido que haya tenido relación directa con el grupo, no. El único era Santiago, que era el que manejaba, que yo sé que era el que manejaba a los jefes, él era el jefe de los que comandaban la parte urbana y rural, y que él, junto con Álvaro Vázquez, eran los encargados de recoger los dineros con todos los hacendados para financiar este grupo paramilitar. Ya. En cuanto a lo de los contratos de Uribe, ¿estos se le adjudicaron a usted para callarlo de alguna forma o qué fin tenían, o era por amistad? A ver, en un principio pues era solventar los gastos que yo había tenido con todo este devenir y todo este problema que he tenido con las investigaciones de los 12 apóstoles. Las indicaciones de Álvaro Uribe Vélez era que los presentara por Invías, por el lado de Daniel García Arizabaleta, que en ese momento era director de Invías, y más que todo era para resarcir los gastos que yo había tenido con todas las investigaciones que habíamos tenido durante todos estos años por los 12 apóstoles. Y la verdad, cuando no empezaron a llegar estos contratos, no empezaron a salir, es cuando yo me entero de las amenazas de muerte y algunos seguimientos y algún documento que me llega donde me amenaza, y es donde yo dejo el país. Pero digamos, antes de los contratos usted no había mencionado a Santiago Uribe como creador de
de ese grupo de los 12 apóstoles. ¿Los contratos se da para, de alguna manera, callarlo usted? No sé, no sabría decirle si ese sería el motivo, pero yo la razón que le mandé o el intermediario con Álvaro Uribe Vélez era que yo estaba necesitado, que yo había gastado un poco de dinero en la defensa de los 12 apóstoles y que esos contratos me iban a dejar algún dinero que era pues para suplir esos gastos. Ese fue el objetivo inicial de dichos contratos. O sea, por los años en los que usted estuvo investigado y no pudo trabajar. Por la cantidad de dinero que tuve que invertir en la defensa, tanto disciplinaria, porque es que cuando se llevó la investigación de los 12 apóstoles, a la persona que más vincularon fue a mí. Incluso a todos los comerciantes que estuvieron en un principio detenidos, tanto también al personal de la SUSIGIN y al capitán Benavides, ellos les fue precluida la investigación, no para Santiago Uribe Vélez, que para Santiago Uribe Vélez lo que hubo fue un inhibitorio, un archivo temporal, y yo sí seguí vinculado, que incluso al final de dicha investigación me quedo ya sin dinero para la defensa, y ahí es cuando en últimas, como yo soy la única persona que queda vinculada con los 12 apóstoles, que Santiago Uribe Vélez me suministra un abogado. Con respecto al capitán Pedro Benavides, en algún artículo de prensa leí que le llamaban capitán Represa. ¿Usted qué tiene que decir sobre él? No, el capitán Represa fue una persona que trabajó muchos años antes de que llegara el capitán Benavides allá, y se llevó el apodo, pues el sobrenombre de capitán Represa era porque recogía personas que tenían que ver con delincuencia común o expendedores de vicio o de alucinógenos o extorsionistas, y los llevaba y los desaparecía y los tiraba en una represa cerca de Yarumal. Pero eso sí fue muchos años antes del capitán Benavides llegar allá. Entonces no es el capitán Benavides el famoso capitán Represa. Alias capitán Represa. No, ahí hay una equivocación, y Benavides no era el capitán Represa, era otro capitán que hubo antes del capitán Benavides. Pero él tuvo que ver con los 12 apóstoles. El capitán Benavides, obvio, porque él es el que me... El capitán Represa. Yo desconozco si él actuaba con ese grupo paramilitar o actuaba por cuenta de otro grupo. Yo desconozco porque para la época no estuve allá. Lo escuché cuando estuve de comandante en Yarumal, pero desconozco con qué grupo paramilitar actuaba. De Benavides sí me consta es que haya actuado para favorecer al grupo paramilitar los 12 apóstoles, porque él es la persona que me indica y es la persona que prácticamente me involucra a mí en este problema o en este grupo paramilitar los 12 apóstoles. ¿Por qué cree que Alexander Maya cambió la versión? A ver, yo desconozco, eso sí es totalmente raro, no se explica por qué en el año 96, con lujo de detalles, habla de Santiago Uribe Vélez, menciona a Santiago Uribe Vélez, incluso me menciona a mí de colaborarles al grupo paramilitar, y yo desconozco el motivo por el cual después de tantos años y que la Fiscalía lo llama a declarar nuevamente, cambia su versión favoreciendo a Santiago Uribe Vélez. Y una última pregunta. Usted solamente estuvo tres meses en Yarumal. ¿Por qué sale de ahí? A ver, porque en ese momento es cuando la Fiscalía toma acción contra los supuestos responsables, que a la final resultaron no ser tan responsables, que eran los comerciantes. Ahí cuando ellos realizan esas capturas contra esos comerciantes, el ambiente se torna difícil para la policía, porque decían de que la policía también les colaboraba a esos comerciantes, y ahí es cuando el comandante del departamento toma la decisión de sacarme de dicho sitio. Por eso es que duró escasos 3 meses como comandante del distrito en Yarumal, Antioquia.